Lo voy a contar un poquito qué iniciativas tecnológicas hemos ido incorporando a nuestro centro a fecha de hoy. Seguimos varias líneas en cuanto a lo que es el planteamiento que hemos seguido para implantar las nuevas tecnologías en nuestro centro. Y para ello, en 2006, lo primero que hicimos fue crear un grupo de trabajo, al cual llamamos Cosmos, que está formado por profesores muy comprometidos con lo que es la formación continua y las nuevas tecnologías en nuestro colegio. De esta forma podemos ir incorporando las tecnologías de la información y la comunicación en nuestro centro. Por otro lado, posteriormente lo que fuimos haciendo fue ir incorporando a nuestro centro pizarras digitales en todas las aulas de todas las etapas educativas del colegio. Esto hizo que mejoráramos y transformáramos nuestra labor docente. En nuestro centro, para que os hagáis una idea, pues tenemos niños desde un añito hasta segundo de bachillerato y empezamos a trabajar con pizarras digitales de los niños de la clase de un año, lógicamente siempre adaptado a cada edad. Posteriormente se entregó a cada uno de los profesores un ordenador portátil para que esto facilitara y acelerara lo que era la transformación de la incorporación e inmersión de las TIC en nuestro día a día. Por otro lado, aprovechamos todas las semanas en este grupo de trabajo para desarrollar diferentes herramientas de la web 2.0, como ha sido crear numerosos blogs de aula, diferentes asignaturas y etapas, wikis y multitud de recursos que nos aporta la red. Durante este curso, 2011-2012, hemos implantado diferentes proyectos, entre otros, el proyecto Netbook en el aula, y para ello lo que hemos hecho ha sido incorporarlo de momento en primero de la ESO y seguir ampliando a cursos posteriores de cara al curso siguiente. Y lo que hicimos fue para que los alumnos trabajen con los diferentes contenidos digitales y recursos de las diferentes asignaturas que hemos alojado en la plataforma de Santillana Learning. Por otro lado, paralelamente hemos desarrollado otro proyecto, que es el proyecto Aprendiendo con el iPad en Educación Infantil. Y con este proyecto lo que pretendemos es integrar curricularmente las TIC en las aulas de educación infantil. Y este proyecto ha sido desarrollado conjuntamente con Mónica Manzancose en ambos centros. Y lo que hicimos fue incorporar curricularmente el iPad a nuestras programaciones de aula. Y lo trabajamos por centros de interés y por rincones. Bien, ¿por qué no decidimos por la plataforma y por qué decidimos Santillana? En un principio valoramos lógicamente qué alternativas teníamos y finalmente nos decidimos por esta plataforma. Para nosotros era importante porque era no solamente una transición hacia lo digital, sino pasar una enseñanza centrada en el profesor a una enseñanza centrada totalmente en el alumno y que fuera el alumno el que aprendiera a aprender. Por eso es que tanto vimos ahora con las competencias básicas. ¿Qué es lo que pretendemos conseguir? Pues pretendemos conseguir crear, lógicamente, y contribuir a la creación de una sociedad más alfabetizada en cuanto a lo que son las tecnologías de la información y ofreciendo, eso sí, siempre multitud de herramientas y recursos para que los alumnos desarrollen todo lo que es la competencia digital. Bien, decir que, como ya dijo Luis anteriormente, Santillana nos aporta los contenidos de Santillana a través de lo que es el libro web, pero no solo eso, sino que también nos ofrece un paquete de actividades que son trazables y evaluables por la propia plataforma, sino que también nos permite incorporar en la plataforma nuestros propios recursos, es decir, que el profesorado también tenga la opción no solamente de usar los recursos que Santillana ofrece, sino que también ellos tengan la posibilidad de incorporar multitud de recursos, ya sean exámenes, ficheros, enlaces, cualquier recurso que el profesor quiera incorporar en su plataforma para que el alumno haga uso de ello. Como algo yo creo que es muy importante que tiene la plataforma, yo creo que es muy innovador, es toda la parte de evaluación que incorpora la plataforma. Y como decía Luis, nos permite conocer a tiempo real cuál es la evolución de nuestros alumnos en cada momento. Estamos
también yo creo que es motivador para el alumno, porque el alumno también puede conocer cuál es su evolución y puede ir viendo los objetivos, si lo va consiguiendo o no. Bien. Como objetivo, yo creo que importante, yo creo que el principal objetivo de este proyecto es la formación del profesorado y eso es importantísimo y es lo primero que nos tenemos que plantear a la hora de incorporar algún tipo de tecnología en nuestro centro y no solo la del profesorado, sino también la de todo el alumnado. Cuando incorporamos algún tipo de innovación de este tipo, a nivel tecnológico, suele causar cierto miedo a lo que es el profesorado y no voy a mentir, y sí, verdad que en un principio puede dar mucho miedo, pero si formas al profesorado y le das todas las herramientas que necesita, le aportamos muchísima tranquilidad. Al alumno le cuesta menos trabajo y darle un ordenador al alumno supone para él la mayor motivación para ellos, pero también hay que formarlo. Como hemos iniciado este proyecto, como dijo Luis, durante este curso escolar, hemos empezado incorporando pues 3 asignaturas, que son matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, para ver cómo iba funcionando y ir desarrollándolo año tras año. Otro de los objetivos es que esta incorporación de esta nueva tecnología potencie las TIC como medio de enseñanza y aprendizaje, como herramienta de trabajo y lógicamente como soporte al tratamiento de la información. Y también decir que permitir a los alumnos ser competentes en los procesos tecnológicos y prepararlos para lo que es la sociedad del futuro. Bien, el uso de esta plataforma para nosotros la verdad es que se ha ido convirtiendo en una herramienta muy importante para nuestro centro. Esto también ha hecho que el alumno soporte menos carga, ya que hasta el momento soporta muchísima carga de material. Y nosotros pues ahora mismo con este soporte hacemos que el alumno solo tenga que utilizar un único recurso. Por otro lado, como les comentaba, de momento, y estamos muy contentos, ha sido pues, muy motivador tanto para los alumnos como para todo el profesorado de nuestro sector. Y por último, simplemente decir que, como dijo Luis antes, la infraestructura es muy importante. Lo primero que hay que plantearse es que hay que dotar de infraestructura a nuestro centro para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Pues yo creo que como requisitos fundamentales, pues, un ordenador para el profesor y un ordenador para cada alumno, pizarra digital interactiva, sistemas de audio y, como no, una buena conectividad. Y como decía antes, pues la formación es muy importante. Nosotros en nuestro caso pues, lo hemos hecho bonificada a través de CEFAM. Y bueno, nada más. Dar las gracias y que aquí tenéis nuestros datos y si quieren ponerse en contacto con nosotros o visitarnos